Bueno, en este segundo video vamos a ver otro ejemplo. En este caso no vamos a trabajar con bases de datos de este tipo de bases de datos abiertos, que es algo más novedoso que se empezó a usar en los últimos años con estas políticas a nivel mundial de datos abiertos, desde poner a disponibilidad de cualquier ciudadano la información que se construye desde los distintos organismos públicos, sino que vamos a ir con la página del INDEC, que el INDEC es el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, que es un instituto de estadísticas oficial y es el que se encarga de construir las estadísticas oficiales de nuestro país. Y que todos los países tienen su equivalente al INDEC, que es como el organismo encargado de hacer los relevamientos más importantes y con los que se construyen, como les decía, las estadísticas oficiales. Vamos a entrar en la página del INDEC. Cuando buscan INDEC, ya ven que acá directamente le aparece un apartado de base de datos. Vamos a entrar primero a la página del INDEC. Podríamos ir directamente desde ahí, a ver si lo encontramos. Vamos a estadísticas. Ven que acá hay distintas cosas asociadas, distintos indicadores construidos o que se asocian a distintas bases de datos. Pueden recorrer un poco la página. Acá vamos a servicios y herramientas, base de datos. Acá deberíamos llegar a la otra parte que se podía acceder desde el menú directamente. Como ven, acá tenemos un gran conjunto de bases de datos: mercado laboral, salud, ciencia y tecnología, gastos de los hogares, censos y después otras encuestas más específicas. En primer lugar les voy a mostrar brevemente la parte de censos. Como esto todavía no lo hablamos, pero hacia modo de introducción, existen como dos tipos de relevamientos distintos. Uno es el censo, que el censo es un tipo de relevamiento de datos que involucra a toda la población. O sea, nosotros definimos una población y entrevistamos o encuestamos a todos los que forman parte. Y luego está la encuesta, que como les decía, que está bastante asociada a la estadística inferencial, ¿no? No sé si recuerdan de la primera clase que la estadística inferencial se basaba en una muestra sobre un total de población. Se seleccionaba un conjunto determinado de individuos o de unidades de análisis, y sobre esa se aplicaba el cuestionario o la encuesta, y después, a partir de las características de esas personas o de esas unidades de análisis, para ser más preciso, se construía, se podría inferir los resultados de ahí al total de la población. Para hacer eso se requieren una serie de pasos y de criterios metodológicos, que es lo que vamos a ver en la parte de estadística inferencial muy brevemente, pero como para que entiendan un poco la diferencia. Entonces, el censo en particular es un relevamiento que se hace. Hay una normativa internacional que recomienda hacerlo cada 10 años, entonces todos los países lo hacen cada 10 años. El caso de Argentina, tiene la particularidad de que el último que se hizo fue en el 2010, iba a ser el 2020, y también por la pandemia se atrasó. Ahora, justo hace un par de semanas, ya se confirmó que se va a hacer creo en mayo del año que viene. Así que recién, por primera vez va a ser, o sea, con 12 años de retraso se va a hacer, mejor dicho, con 2 años de retraso vamos a tener datos más actualizados. De momento el último censo es el de 2010. El anterior el 2001. También Argentina siempre suele tener estos desfasajes asociados a las particularidades de la situación, que en el 2000 también el país estaba con bastantes dificultades y se retrasó un año, y es simplemente eso. El censo no está la posibilidad de descargar la base de datos del censo por una cuestión de volumen, porque sería una base de datos muy grande, pero principalmente por un tema de anonimato, ¿no? Cuando nosotros respondemos a las encuestas o al censo en este caso, por medio de un organismo oficial, siempre se garantiza que nuestros datos cumplen con el secreto estadístico, es decir, que
la información que nosotros brindamos solamente se va a utilizar para construir estadísticas, pero no va a tener ningún otro fin. Entonces, en un caso de una encuesta donde se selecciona un grupo de personas, sí, sería de personas en este caso, si estamos hablando sería un grupo de ciudadanos, es más sencillo mantener el anonimato porque es más difícil asociar qué persona es. En cambio, cuando se trabaja con un censo, al definir a toda la población, es más, digamos, no es fácil, no es que uno lo pueda hacer rápidamente, pero si uno quisiera podría empezar a deducir ciertas características que permitirían identificar al nivel de personas y obtener información privada sobre personas. Entonces, especialmente en realidad, quizás no en grandes ciudades, pero si uno se va a pueblitos más alejados, donde hay poca gente, donde los domicilios suelen estar más separados, en esos casos resulta bastante identificable, digamos, el caso a caso, cada uno de los registros, y por eso es que no suele darse estos datos, ¿no? Principalmente por esta cuestión del anonimato. Pero bueno, se ponen a disponibilidad y la herramienta que se brinda es esta, es Redatam, que no es muy amigable, pero también es un sistema internacional que yo he visto que lo utilizan en muchos países. Es como también como una especie de software estadístico online que te brinda, bueno, me voy a entrar acá y te brinda la posibilidad de recorrer los datos y construir como tablas o gráficos. Acá, bueno, les voy a mostrar muy brevemente. Bueno, que tenemos como la definición de, bueno, todas las definiciones utilizadas, los códigos gráficos, que es, bueno, como la numeración que tienen las distintas provincias, las localidades, etcétera, los cuestionarios utilizados. Y si nosotros vamos a la parte esta de resultados básicos o análisis de datos censales, podemos calcular estadísticas, ¿no? Vamos a hacer algo muy sencillo, por ejemplo, población. Acá podemos ver la edad a nivel provincia. Tipo de salida tenemos tabla gráfico. Vamos a poner un gráfico. No, tabla y gráfico. Le ponemos a ejecutar. Esto tarda un poquito, creo. No sé si ahí apreté bien. Sí. Y nos debería dar un gráfico y una tabla con esta información. Vamos a ver si funciona. Viene medio lento. Bueno, viene lento. Me parece que no va a funcionar. Sí, no está funcionando. Bueno, a ver. Cambio cualquier otra cosa a ver si sale. No, bueno, no está funcionando. Estas también son cosas que pasan. Ahí salió. Bueno, ven que el otro REA era que estaba tardando mucho. Voy a poner de nuevo otra cosa. Como ven, la ansiedad no es un buen compañero para este tipo de análisis, que son cosas que suelen tardar bastante. Ahí está. Bueno, acá tenemos tipo de vivienda, si está en un lugar urbano o rural. Ciudad de Buenos Aires, como es 100% urbano, nos dice que el 100% de las viviendas están en territorio urbano. Si uno va, bueno, provincia de Buenos Aires, casi, bueno, el 95% está en territorio urbano, pero si uno se va a provincias más alejadas, o sea, por ejemplo Corrientes, tenemos casi un 17, casi 18% de la población rural. Bueno, y así se puede ir haciendo análisis poblacionales desde esta herramienta. En alguna parte también uno puede descargar los datos, creo ahora acá no me está apareciendo, pero hay... acá está, bueno, descargar en formato Excel, en formato PDF. Para alguna cosa en particular les puede servir. También con lo antiguo de estos datos, que ya tienen 11 años, no termina siendo muy útil. Habría que esperar al año que viene que estén los datos actualizados del censo, que se realice el censo. Yo me imagino que los datos recién estarán en el 2023, pues suele tener, o sea, es bastante complicado procesar toda la información, así que
Va a tardar un tiempito, pero van a ser datos mucho más precisos que los que hay ahora, que tienen más de 10 años. Pero bueno, volvamos. Y después tenemos las otras bases de datos, más allá del censo, tenemos bases de datos para descargar, ¿no? Yo acá les voy a utilizar la encuesta permanente de hogares, que quizás hayan escuchado alguna vez. Es quizás la encuesta más conocida que realiza el INDEC, que es un relevamiento que se hace constantemente, digamos, de forma permanente, y que, digamos, cada 3 meses se hace un relevamiento a un conjunto de viviendas y hogares, y se va haciendo como el seguimiento de esos hogares, y creo que se los encuesta durante 2 años, se encuesta siempre a las mismas personas y a los mismos hogares, y después va cambiando, o sea, como que las casas, digamos, las viviendas y hogares van entrando y saliendo de la muestra, como es una metodología que se utiliza para que no cambie mes a mes, sino como o trimestre a trimestre, sino que se vaya manteniendo cierta regularidad en los datos. Es como también una estrategia para mantener la regularidad en los datos. Acá, bueno, ven que tienen también las bases Redatam, que se puede hacer el análisis de la misma forma. Ya nos brinda los cuadros más sencillos o más comunes. Uno puede directamente ir a la consulta y buscarlos. Y lo más interesante, que es lo que vamos a usar, es la parte esa de microdatos y documentos. Base de microdatos, a ver. Ven acá, bueno, tenemos desde el 2016 al 2021, tenemos un detalle de cada uno de los trimestres de la encuesta permanente de hogares del INDEC, ¿no? Base individual y hogar, que son como los dos tipos de cuestionario que se aplican, que es decir, que se hacen preguntas sobre el entrevistado, sobre cada una de las personas, y preguntas generales del hogar, ¿sabes? Del hogar, digamos, del hogar donde vive, del que forma parte. Y tenemos información del cuestionario, ¿no? Las consideraciones metodológicas, lo que tenemos, a ver si acá lo puedo ver. Es como un detalle de qué preguntas se incluyen en la encuesta, y sobre todo la definición de algunas variables, o sea, como, bueno, esto lo pueden explorar ustedes. Y tenemos la posibilidad de descargar los datos en 2 formatos, en formatos XLS, que es el Excel, y en formatos TXT, que lo podemos utilizar tanto para R como para SPSS. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, como ven, a esta altura, a fines de agosto, ya tenemos disponibles los datos del primer trimestre del 2021. O sea, todos los publicaron hace un par de días, así que son súper novedosos. Y por ejemplo, la encuesta permanente de hogares es la encuesta con la que se utiliza, con la que se calcula, como para que sepan lo importante que es la tasa de desempleo, ¿no? Cuando vemos estadísticas sobre ocupación, desocupación, se está utilizando los datos que salen de la encuesta permanente de hogares. Bueno, ahora vamos a descargar los datos y vamos a pasar a hacer algún análisis. Bueno, algo que me faltó decirles es que este tipo de bases de datos, al ser tan grandes, tener tantas variables, por lo general suelen traer un manual, un registro donde se puede ver el nombre de las variables y qué categorías tiene, como un detalle de un diccionario de datos, que en este caso, bueno, lo podemos ver acá, diseño de registro y estructura para las bases preliminares, ¿no? Ven acá, voy a bajar un poco, ven que dice cada cuestionario y tiene como campo, el tipo de campo y la descripción. Acá yo ya abrí una de las bases de datos, que es la base de datos de individual. Como ven, tiene muchas variables, 177, que si uno ve los nombres, quizás al principio año, trimestre, número de hogar, componente, región, son un poco entendibles, pero después acá ya no se entiende, digo, a menos que uno sepa, no sabe qué son estas variables. Entonces resulta indispensable tener este tipo de manualcitos o de diccionarios de datos que permitan entender a qué apunta cada cosa. Bueno, yo lo que voy a hacer es un pequeño análisis como para complementar lo que vimos en el dataset anterior con
aplicando unas técnicas más que nada de análisis de variables numéricas, que pues ya en el otro video vimos mucho de variables nominales, así que para mostrarles un poquito más voy a hacer eso de forma bastante breve para tampoco aburrirlos. Acá yo el análisis que voy a hacer va a ser con tres variables. La CH04, que es la variable sexo, créanme, yo lo busqué ahí, pueden buscarlo ahí, pero para no enroscarlos demasiado se los cuento yo. La variable esta, después la variable P47T, que es ingreso individual, y la variable ITF, que es ingreso total familiar. Es decir, bueno, sexo de la persona, después su ingreso, si es que tiene ingresos, y el ingreso total del núcleo familiar. Para que sea un poquito más sencillo voy a juntar las variables y dejarlas acá todas juntas para que nos facilite el análisis, para no andar yendo y viniendo. Solamente por eso voy a buscar la P47. ¿No? ¿Dónde está? Bueno, como ven, no es muy amigable, acá está. Y después voy a buscar la la otra, la ITF. Acá está. La voy a eliminar las otras para hacerlo más sencillo. Para que la base de datos sea menos pesada y facilite el análisis. ¿No? Voy a eliminar esto también. Como ven, hay un total de 46.693 casos. O sea, la base de datos ya es mucho más grande. Así que cualquier análisis empieza a ser mucho más complejo para hacerlo. Acá le vamos a poner, bueno, le voy a poner sexo, ingreso individual, ingreso total. Como ven acá también ven que por ejemplo tenemos casos como 0, que bueno, que ese hogar no tiene ingresos por alguna razón. El código -9 creo que es cuando no responde, o sea, no es que tiene ingreso negativo, sino que cuando no responde en vez de ponerse 0 se le pone -9, no me acuerdo exactamente. Eso está detallado en los manuales, uno puede encontrar ese tipo de información, digamos, en este caso no importa. Algo como yo les decía, para los análisis más sencillos Excel funciona lindo, pero después a medida que uno empieza a tener más datos empieza a encontrarse con algunos problemas. Empieza a encontrar que esta herramienta no está optimizada como paquete estadístico, sino para hacer como una planilla de cálculo para hacer cuentas más que nada. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un boxplot, que bueno, que es esa herramienta tan útil que les mostré en clases anteriores, nos vamos a encontrar que necesitamos que una variable sea numérica. No sé si recuerdan que teníamos que el boxplot tenía la ventaja que permitía cruzar una variable de tipo nominal, o sea, cualitativa nominal, con una variable intervalar numérica. Entonces, si nosotros directamente a Excel le indicamos que use estas dos variables, que sexo podría ser una variable nominal y ingreso individual una variable numérica, como ve que las dos variables son numéricas, no va a entender y lo va a hacer mal. Entonces nosotros tenemos que convertir esta variable sexo a variable nominal. Perdón. Entonces, bueno, voy a hacer eso. Les voy a mostrar una forma para hacerlo sencilla. Vamos a ponerle nuevamente sexo. Y lo que vamos a utilizar es una función que se llama si. La función si lo que tiene es una prueba, o sea, una condición sería, y después el valor que tenemos que ponerle si es verdadero y el valor que le ponemos si es falso. Entonces nosotros lo que podemos hacer acá es si esta celda es igual a 1, entonces ponemos punto y coma, varón, que es la categorización que utiliza, y si no, mujer. En este caso siempre tienen que ponerlo entre comillas porque es un texto.
Entonces eso quizás les sirve para, si nunca lo usaron en el Excel, cuando nosotros utilizamos comillas, lo que hacemos es indicarle que lo que estamos poniendo ahí es un texto y tiene que ponerlo como tal, o sea, tal cual como nosotros se lo decimos. Si nosotros no hacemos eso, va a dar error, porque asume que es un número y se fija, el término varón o el término mujer no son números y entonces da un error. Entonces esto debería funcionar. En este caso, como vimos, a ver si acá lo tengo cercano. Esperen que lo busco. En el manualcito este que les decía que se puede descargar con los datos. Acá tenemos CH04 es el sexo y la categoría 1 es varón y la categoría 2 es mujer. Entonces, bueno, si es 1 es varón y si no es mujer. O sea, no hace falta aclararle que en este caso, como es una condición que tiene solamente dos opciones, no hace falta aclararle que si es 2 tiene que ir mujer. Si no es 1 es 2. Eso después, bueno, si uno tiene más opciones, habría como que hacer algo un poquito más complejo, pero bueno, por ahora no se preocupen. Entonces ven, ahí la categoría 2 es mujer. Vamos a copiar la fórmula, también mujer, acá debería aparecer varón, efectivamente. Yo no le puse el acento porque bueno, ya vimos en otras clases que eso puede tener algún tipo de problemas, entonces bueno, evité ponerlo en este caso por si acaso. Bueno, ahí ya copiamos la fórmula y ahí ya convertimos la variable numérica, o sea, la variable nominal que está expresada en números a una variable nominal expresada en texto. Acá yo le pego, digamos, copio y pego como valores para eliminar la fórmula y que sea más rápido y poder eliminar esta. Y ahí ya nos queda la basecita armada. Para hacer... bueno, el boxplot, si recuerdan, podíamos pintar estas dos variables. Y vamos directamente a gráficos recomendados. Acá ponemos todos los gráficos. Bueno, se me colgó la computadora cuando intenté hacer el gráfico, así que vuelvo un poquito para atrás, van a ver un corte extraño, pero precisamente por la gran cantidad de datos, el Excel no está optimizado para trabajar con tanta información, y ven que no es tanta, pero bueno, para el Excel es un montón y se cuelga. Así que bueno, cuando intenté hacer el gráfico se me colgó y bueno, volví para atrás. Hice unos pequeños ajustes que ahora les cuento. Bueno, como les decía, vamos a gráficos recomendados, todos los gráficos, cajas bigotes, y ven que acá ya nos arma una visualización previa de del gráfico. Lo seleccionamos y acá, perdón que lo puse abajo de todo. Lo voy a agrandar. Bueno, lo primero que se ve, lo que hice es eliminar los códigos -9 porque ensuciaban bastante el resultado. Eso van a ver que cuando uno hace análisis de datos, habitualmente antes de empezar a hacer cualquier análisis tiene que empezar a lo que llaman limpieza de datos, eliminar los datos raros, los faltantes, y bueno, un montón de cosas que suelen aparecer que ensucian los resultados. Cuando uno está aprendiendo siempre le muestran datos que están prolijitos, lindos, pero bueno, en la realidad eso no ocurre casi nunca. Y bueno, y una gran parte del análisis de datos es limpiar los datos. De hecho, si ustedes ven acá mismo, acá bueno, también lo que hice fue ordenarlos de mayor a menor. O sea, de la persona que cobra más a la que cobra menos, que sería 0 en este caso. Incluso ustedes si ven que acá hay algunos errores. Por ejemplo, acá tenemos una mujer que ella tiene un ingreso de 600.000 pesos, pero el ingreso familiar total 0. O sea, eso no tiene sentido, digamos. El ingreso familiar total debería ser igual al ingreso propio o mayor, ¿no? Si yo vivo solo, el ingreso total de mi familia es mi ingreso, pues yo sería como mi familia definida para la encuesta, digamos, para la encuesta permanente de hogares. O si varias personas trabajan, como quizás en este caso, acá podríamos asumir que hay
una persona que trabaja y gana 610.000 pesos y otra que gana 100.000 pesos. Pero bueno, entonces ven que incluso hay algunos errores acá que pueden ser errores de tipeo, pueden ser falta de datos por gente que no quiso contestar, hay muchos motivos. Pero bueno, estas cosas ensuciarían los resultados. Y después, bueno, esto que se ve acá, ven que como hay muchos casos atípicos, es decir, gente que gana mucho dinero, o sea, poca gente que gana mucho dinero, lo que termina pasando es que nos ensucia el gráfico que queremos hacer, porque queda como la gran mayoría de la gente queda acá abajo, aplastada, y luego nos queda también un grupo de quizás, no sé, acá habrá 50, 60 personas que tienen un salario muchísimo más grande que el resto, y que bueno, que me ensucia los resultados. Entonces lo que suele hacerse con esto es eliminar estos casos, porque no son representativos de la población, ¿no? Si nosotros queremos saber el resultado, los ingresos de las personas de Argentina o de tal provincia o del recorte que sea, nos interesa saber nos interesa saber los ingresos de la mayoría de la gente, no de los casos, no de los 20, 30 millonarios que cobran mucho más que el resto. Entonces, bueno, estas cosas se suelen eliminar. Pero bueno, más allá de eso, acá podemos ver que en principio los varones tienen le voy a agregar las etiquetas, no se va a ver mucho, pero llegamos a ver que hay una diferencia, ¿no? Que, a ver si lo voy a poner en rojito. No sé si recuerdan, la X representaba el promedio. No se ve mucho, bueno, a ver, voy a tratar de limpiarlo un poco, pero los varones cobran en promedio 24.700 pesos, mientras que las mujeres 18.700. Bueno, ahí borré todo, pero está bien, se entiende. O sea, hay una diferencia. Esto después deberíamos probar estadísticamente si esas diferencias son reales o si estadísticamente son distintos o no. Eso, hay una serie de técnicas que yo les comentaba en la clase anterior, que en principio no las vamos a ver, que son las que se utilizan para analizar variables del tipo, cuando tenemos una variable nominal y otra variable numérica, que entre las más conocidas está una que se llama análisis de varianza, que en Excel en realidad se puede hacer, pero es muy complejo hacerlo, entonces la verdad que opté por no mostrarlo porque es súper complejo hacerlo. Mientras que bueno, en R y en SPSS es súper sencillo, así que bueno, quizás cuando veamos ese programa se los voy a mostrar para quien le interese, pero en principio no lo vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es el análisis de variables, o sea, las asociaciones entre dos variables numéricas. Y hacia allá vamos. Bueno, como les decía, las dos variables que seleccioné acá es el ingreso personal, ¿ya? Y luego el ingreso total familiar. Si nosotros hacemos un grafiquito entre estas dos variables, vamos a hacer este gráfico de dispersión, van a ver que bueno, que el gráfico es súper pesado, pero ven que tiene como hay una cierta relación lineal. Uno lo ve así y ve como que va en esta línea. Si bien tiene después cosas, acá tiene muchas cosas extrañas, o sea, todas las combinaciones posibles, pero se ve que hay una cierta asociación entre ambas variables, y que es esperable, porque como el ingreso total familiar es la suma de los ingresos de las personas, es esperable que el que cobra mucho como ingreso familiar después tenga mucho como ingreso total. Lo que sí también se puede ver es como, por ejemplo, como les decía en este caso, que acá tenemos una persona que tiene, digamos, que cobra mucho, o sea, una persona cobra mucho en la familia y después otra que cobra poco, entonces uno va a quedar, por ejemplo, en este caso, a ver si logramos identificar este caso.
o mejor dicho, voy a tratar de hacerlo de forma... Lo voy a inventar acá en el momento, a ver si se entiende. ¿No? Nosotros tendríamos esto. O sea, si esto fuera un solo hogar compuesto por dos personas, tendríamos que una cobrar 610.000 y otra apenas 100.000. Y si nosotros viéramos esto desde el gráfico, voy a borrar todos los datos para que lo vean. Van a ver que el total familiar va a ser 710.000, perdón. Y acá va a haber una persona que tiene 100.000 y otra que tiene 600.000. Entonces, para entender los datos de antes, nosotros podríamos imaginar que en el caso una persona que cobra mucho está por acá. Estas personas son las que cobran mucho y están en un hogar digamos, de grandes ingresos. Y estas personas que están acá sueltitas son personas que cobran poco, pero están en hogares de muchos ingresos. Este grupito. Eso, bueno, les puede servir para entender. Y de acá abajo no va a haber nada, porque precisamente, salvo los errores estos que decía que son gente que en un lado dice una cosa y en la otra variable dice otra, es esperable que acá no haya nadie, porque sería gente cuyos ingresos del hogar, totales del hogar, sean menores a los ingresos personales. No se enrosque con eso, yo te los cuento ahora. Después son cosas que ustedes van a ir interiorizando y les permite entender los datos. Más allá de eso, bueno, lo que les decía, nosotros simplemente viendo el gráfico vemos que hay algún tipo de asociación entre las variables. Que ya por las mismas variables sabemos que es obvio que exista. Pero vamos a utilizar el coeficiente de correlación. A ver qué nos da. Y seleccionamos la matriz 1. Y la matriz 2 vamos a seleccionarla de acá. O sea que recuerdan que las matrices son cada una de las columnas de datos. Y nos da 0,459. O sea, es una asociación intermedia. Depende para fenómenos de ciencias sociales suele ser una correlación buena. Si nosotros estuviéramos en medicina o en algo más preciso, sería una correlación baja. Pero en ciencias sociales podemos decir que sí, que es un número alto y que muestra que hay una relación entre las variables. Algo que me faltó mostrarles, pero creo que es interesante que lo vean, es también lo que veíamos, el histograma, cómo a través del histograma podemos entender la forma de las variables, ¿no? Y ver el tipo de asimetría. Que esto ya sería el análisis univariado, pero no está mal repasarlo y fortalecer, ir entendiéndolo. Entonces nosotros podemos seleccionar la primera columna, vamos a gráficos recomendados y acá teníamos el histograma. Y a ver cómo aparece. Bueno, aparece, como tiene los datos extremos, no alcanza a verse bien, ¿no? Porque tiene estos datos muy extremos. Pero si ustedes lo ven, se dan cuenta que tiene una forma de este estilo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que nosotros veríamos es que la mediana debería ser, vamos a calcular la mediana por el tipo de asimetría que presenta, la mediana debería ser un valor más bajo que el promedio. Vamos a calcular la mediana. Promedio. No, promedio. No, vamos a ver si estoy en lo cierto o me equivoco. Ven que efectivamente pasa eso, o sea, el 50% de la población cobra hasta 11.000 pesos, pero el promedio de ingresos de la población es 21.000. Esto pasa precisamente por estos casos atípicos, porque hay mucha gente que como se dice, que gana mucho y poca que gana poco.
Este es un fenómeno típico de la distribución de ingresos, ¿no? Esto es como la forma que se presenta acá, es la forma clásica de la distribución del ingreso. Acá, como les decía, por lo general uno debería trabajar estos datos eliminando los casos extremos para que este fenómeno se vea mucho mejor. Y esta barrita tan grande que aparece acá es la gente que tiene 0 ingresos, que por lo general también se suele excluir del análisis porque también termina ensuciando los datos. Pero a ver, voy a eliminar los casos más atípicos para que vean cómo va tomando forma. Ven cómo tiene un poquito la forma, tiene que tener un poco de imaginación, pero va hacia ese lado. Entonces, bueno, de esta forma pueden ver que con bases de datos reales, como el dataset de vacunas que vimos, o digamos, conjunto de datos de la EPH, que es una encuesta realizada de forma permanente por el INDEC, se pueden aplicar los conocimientos que vimos hasta ahora, el análisis univariado y el análisis bivariado. Tienen sus complejidades, los conjuntos de datos reales presentan datos mucho más sucios, con errores, con características poco claras, pero son cosas, pero digamos, son lo que usualmente vemos cuando trabajamos con datos. Entonces requiere bastante trabajo para entender un fenómeno, para analizarlo, para poder sacarle jugo a los datos. Así que bueno, eso es como un poco la idea de estos dos videitos que estuve armando, es mostrarle casos reales y que ustedes empiecen a familiarizarse con el trabajo de estos datos y ver lo difícil que es. Por eso también trato de mostrárselos así en vivo o sin demasiada edición, para que vean todos los problemas con los que uno se va chocando y las dificultades que tiene. Ahora voy a ver esto mismo rápidamente, se los voy a mostrar tanto en SPSS y R. Y después, bueno, con eso ya damos por cerrada esta clase. Bueno, pasemos a SPSS. Acá lo que voy a hacer, bueno, abro los datos, voy a la carpeta donde tengo guardado el archivo. Vamos a abrir el mismo archivo. Acá le tenemos que indicar, por defecto viene la opción SPSS, que no nos va a aparecer el archivo, así que tenemos que indicarle queremos texto, que era el formato, si recuerdan, el formato con el que venía era TXT. Seleccionamos, vamos a abrir. Como la base de datos es grande, va a tardar un cachito. Lo mismo que siempre, bueno, acá ponemos siguiente. Están organizadas sus variables delimitado. Bueno, esto no, lo mismo de siempre. Ven que acá automáticamente detectó cuál era el separador entre las columnas, así que directamente ya me abre los datos bien. Ven que es un montón de info. Siguiente, finalizar. Ahí nos levanta los datos. Bueno, acá tenemos ya el conjunto de datos abiertos. Lo mismo de siempre, podemos ir a la vista de datos y tenemos la matriz de datos con las distintas columnas. Y acá, bueno, el registro, cada uno de los registros. Y la combinación registro-columna nos da cada uno el dato. O tenemos la vista de variables donde nos aparecen presentadas de forma más linda. Acá, bueno, uno por lo menos sin saber lo que son las variables, buscándolas acá, puede hacer un análisis más, digamos, más sencillo. Acá lo que vamos a hacer, bueno, voy a seleccionar las mismas tres de antes, las voy a poner arriba precisamente para no andar buscándolas acá entre medio y que sea todo más rápido. ITF y P47T. Voy a seleccionar estas dos y las llevo arriba, simplemente para facilitar. Ahora ven que por defecto abrió los datos en tipo científico. Entonces, el dato tipo científico es este. Es la nomenclatura científica, que es como con muchos, para cuando se quiere trabajar con muchos decimales, y en nuestro caso nos va a confundir un poco. Así que lo que podemos hacer es
pasarlo directo, haciendo clic acá en los tres puntitos que aparecen, pasamos el tipo de variable a numérico. Esto es una de las grandes ventajas que tiene el CPCS, ¿no? La facilidad para trabajar. Como siempre les digo, es un paquete que está optimizado para este tipo de trabajos, entonces brinda todas las facilidades posibles. Acá ven que lo que podríamos hacer nosotros, en vez de recodificar como hicimos en el Excel, simplemente podríamos agregarles en vista de variables, en la opción valores, le podríamos indicar que el valor 1 es varón, acá lo podemos poner con acento, no hay problema, y el 2 es mujer. Entonces ya ven que automáticamente nos detecta que digamos, las distintas categorías. Muchísimo más sencillo que Excel. Y vamos a hacer un par de gráficos. Vamos a arrancar con el boxplot que hicimos antes. También no nos va a quedar muy lindo por lo que les decía de los casos atípicos, pero bueno, lo vamos a hacer. Diagrama de cajas, arrastramos acá, le ponemos en el eje X la variable categórica y en el eje Y la variable numérica. Aceptamos. Y bueno, ven que pasa lo mismo que antes. Como hay tantos casos atípicos, el gráfico de boxplot no queda lindo, no se logra entender mucho. Así que digamos, deberíamos limpiar un poco los datos para que esta estrategia nos sirva de algo. Así como está, no es útil. Y acá, bueno, a diferencia de lo que pasa con el Excel, que nos muestra el valor de los valores atípicos, acá nos muestra el número de casos. O sea, si nosotros vamos a la fila 43.833, vamos a encontrar el caso más atípico, que es el que tiene el salario más alto de los varones. Lo cierro. Entonces, bueno, esta estrategia acá, así como están los datos, no nos serviría de mucho. Vamos a hacer un análisis, lo que les decía, una de las ventajas para hacer el que tenía acá el SPSS para hacer el análisis de ANOVA, que es el de comparar medias para cuando queremos analizar una variable numérica y una categórica, ¿no? Que ya nos da bastantes estadísticas de manera sencilla para poder hacer este análisis más allá del test específico de asociación. Bueno, vamos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, y acá le ponemos lista de dependientes, o sea, sería la variable dependiente, le ponemos esta, la P47T, y en factor le ponemos el sexo. Vamos al menú contrastes y acá a ver qué nos dice. Bueno, no tenemos demasiadas opciones. A ver, estoy viéndolo acá sobre la marcha. Descriptivos, gráfico de las medias, y después, bueno, ven que hay un montón de opciones. Son distintos estadísticos que se suelen hacer. Ponemos a aceptar y ven que acá lo primero que hace nos tira una tablita con un montón de información. Vemos la cantidad de casos que son varón y que son mujer, la media de cada uno. Acá, si recuerdan, daba 22.437 para los varones y 17.000 para las mujeres, coincide. Nos dice, bueno, el desvío estándar, el intervalo de confianza, que esto no lo vimos todavía, pero bueno, lo vamos a ver, que es los valores, o sea, la estimación que hace de entre cuánto puede variar en la media. Bueno, mínimo y máximo. Y nos genera la tabla esta de ANOVA, que tiene este análisis, que como siempre lo que tenemos que ver es este valor, que es el p-valor, que nos dé un valor bajo, digamos, que nos dé por debajo de 0,05. En este caso nos da, bueno, 0,000 y probablemente nos dé muchos más ceros. Bueno, nos da 65 ceros y después viene un 1, así que sí es. La diferencia entre los grupos es muy grande. Y nos da este valor F,
que es el estadístico F que se utiliza para este tipo de pruebas, que bueno, que tampoco presten demasiada atención, en este caso importa ver el p-valor. Pero bueno, mientras el F sea más grande, el p-valor va a ser más chiquito, es como la asociación que ustedes pueden hacer. Y acá bueno, nos muestra este gráfico que nos pone con cada puntito el promedio y después pone una línea indicando las diferencias. Tampoco este gráfico no aporta demasiado, pero bueno, lo que nos permite ver es la diferencia, y acá estadísticamente nos dice que son diferentes. Entonces bueno, que los varones cobran en promedio mayor salario que las mujeres, que también es algo bastante conocido. Creo que todos habrán escuchado alguna vez que cuando se analiza la brecha de género, uno de los factores más importantes es que las mujeres por un mismo trabajo cobran menos que los hombres. Bueno, acá no sabemos, no tenemos un análisis a nivel tipo, a nivel trabajo, acá tenemos que podríamos hacerlo con estos datos, un análisis más preciso y seleccionar solamente las personas que tienen el mismo trabajo, a ver si las diferencias de su sueldo, pero bueno, sabemos que es así, ya está probado, nosotros no vamos a descubrir la pólvora por decir eso, pero acá en los datos se ve que en promedio cobran más los hombres que las mujeres, así haciendo un análisis muy rápido. Bueno, esto es el agregado, que le había dicho que no lo íbamos a ver, pero me pareció que ya que estamos acá y que es tan sencillo verlo con el SPSS, no está mal mostrárselos, y que en R también sale de forma bastante sencilla. Y después lo otro que podemos ver es el análisis, la correlación entre las dos variables numéricas, que también podemos ir al menú analizar, correlación bivariada, porque son dos variables. Seleccionamos. Acá bueno, las opciones no hace falta demasiado poner nada. Hacemos la correlación y nos da 0,489 y nos da que es también que es significativa, o sea que es una relación, lo que les decía antes, una relación bastante importante para lo que son ciencias sociales. Acá no nos da igual al otro ejemplo, porque si recuerdan, yo en el Excel había eliminado algunos casos porque se me colgaba, pero bueno, da bastante parecido. Y después también esto podemos hacer el gráfico, nos debería también dar muy parecido al otro. Podemos ir a generador de gráficos, esto le podemos dejar restablecer para que lo borre, dispersión, y ponemos una variable y la otra. Vamos a aceptar. Ven acá, bueno, acá yo puse las variables al revés, entonces me quedó el gráfico al revés. Voy a rehacerlo para que quede igual al anterior y que se entienda. Lo paso por este lado. Y queda, bueno, exactamente el mismo, no queda exactamente el mismo gráfico, porque como les decía, en el Excel eliminé algunos casos, pero bueno, se ve como que es un gráfico muy similar. Y bueno, con SPSS eso es todo. Voy a pasar a mostrarles en R, que también es bastante sencillo, pero bueno, requiere un poquito más de código. Y bueno, para terminar vamos a replicar lo mismo en R. Vamos a comenzar bueno, importando los datos. Como siempre vamos a import dataset, read from text. Seleccionamos el archivo, acá yo también lo tengo bastante a mano, y seleccionamos el uso individual T1-21. Abrimos. También acá va a tardar un poquito porque la base es pesada, pero ven que es el que menos tarda. Esto se los comentaba en alguno de los videos, que R está más optimizado para este tipo de análisis. O sea, bueno, SPSS y R están más optimizados, en especial R, para trabajar con grandes volúmenes de datos. Entonces todo funciona más rápido. Y cuando ustedes, si están trabajando con mucha información, van a notar las diferencias.
acá no se da cuenta cuál es el formato, entonces le tenemos que indicar que el delimitador es la semicolon, que es punto y coma. Y ahí ya está. Importamos los datos. Me tarda un poquito. Nos abre la matriz de datos. Bueno, ven que también que es un cacho de matriz. Tiene 46.693 observaciones y 177 variables. Es una base de datos grande. Lo primero que podríamos hacer es, como siempre, podemos seleccionar las tres variables. Acá les voy a escribir las tres variables que individual. Las tres variables que estuvimos trabajando antes. Podríamos hacer una tabla para ver las categorías, por ejemplo de uso individual, signo pesos, y seleccionamos nuestra variable CH04. Se me fue. 4. Y ahí, bueno, como que el otro día me lo preguntaron en la clase y yo no me di cuenta, lo vuelvo a aclarar. Para ejecutar un comando en R, lo que podemos hacer es pintar todo lo que escribimos y ir a la opción Run y lo ejecuta. O más sencillo, pintar todo, apretar la tecla Control y el Enter. No sé, esto es lo que uno termina haciendo a medida que se acostumbra, es lo que hace porque es súper automático. Pero, digamos, en un principio quizás conviene correr con Run hasta que uno le agarre la mano. Bueno, acá podemos ver la descripción de las opciones, digamos, las categorías 1 y 2. Acá en R, como es, digamos, es un poco menos amigable para eso y no nos muestra las categorías y no hacer lo que hicimos en Excel de recodificar. Se puede hacer, pero es un pelito más complejo. Después se los voy a mostrar en algún video, pero por ahora no le presten mayor importancia. Lo bueno que tiene R es que, a diferencia de Excel, nosotros podemos hacer el boxplot entre dos variables numéricas. O sea, mejor dicho, entre dos variables que, si bien con esta variable sexo, que si bien es una variable nominal, está expresada en números, ¿no? Porque eso quizás yo lo dije en el otro video hace unos minutos, cuando estábamos viendo en la parte de Excel, y quizás no queda, puede sonar a confusión. Una cosa es cómo es la variable en sí, digamos, su estructura. Por ejemplo, la variable sexo es una variable nominal donde tiene dos categorías, en este caso varón y mujer, que es nominal porque no se puede establecer ningún orden en esa categoría. Entonces, bueno, es nominal, pero en una base de datos puede estar expresada con números. Eso no significa que sea numérica, sino que en la base de datos se expresa como números y cada número se asocia a una categoría. Como los paquetes estadísticos son programas, no se dan cuenta que no son números. Digamos, para la computadora lo que aparezca ahí es lo que es. No se da cuenta que ese 1 en realidad representa la categoría varón, a menos que nosotros se lo digamos. Entonces eso también es algo a tener en cuenta. Se suele llevar todo a números cuando se hace algún análisis, porque es mucho más rápido para el procesamiento de las computadoras, por una cuestión técnica de cómo trabajan las computadoras. Entonces eso quizás, no sé si lo expliqué, no sé si quedó claro y quizás pueda confundir. Así que cualquier cosa lo podemos ver o profundizar sobre eso para entender las diferencias. Pero bueno, acá lo que decía eran las dos opciones, que hay 22.000 varones y 24.000 mujeres, y que R puede hacer el boxplot sin ningún problema con estas dos variables. Entonces vamos a hacer el boxplot. Yo acá boxplot
con esta base de datos, usu individual T21, y acá le vamos a seleccionar la variable P47T, ¿sí? Contra usu individual T21 CH04. Bueno, y ahí nos sale. Acá te lo arma un poco distinto al otro, al que vimos en Excel, por este tema de los casos atípicos, que no estamos limpiando nada, así que Dios, te los muestro, pero bueno, para hacer esto de forma correcta tendríamos que limpiar un poco los datos. Y quizás, bueno, lo interesante, lo que podemos hacer, lo que le decía de la Nova, que está en SPS de forma fácil y no está en Excel, se utiliza de esta forma, ¿no? Hay una función que se llama AOV, que es Analysis of Variance, que es un análisis de varianza, ANOVA, en el que nosotros le indicamos estas dos variables. Le tenemos que poner este signito, el signito que es como el sombrerito que tiene la ñ, no sé cómo se llama, debe tener algún nombre en castellano, y con eso simplemente nos tira el resultado. Acá le podemos poner esto, lo guardamos, ahora les explico, y le ponemos summary y nos da como mayor detalle. Nosotros cuando hacemos cualquier análisis en R, si nosotros no lo guardamos en algún lugar, el análisis queda ahí, se hace y listo, como que se pierde, ¿no? O sea, queda esto acá, se ejecuta y listo. En cambio, si nosotros lo guardamos en una variable que puede tener cualquier nombre, acá le puse ANOVA porque es el nombre técnico, pero podría ser cualquier cosa, nos queda guardado ahí. Entonces nosotros cada vez que accedamos a ANOVA vamos a ver el resultado este. Y por lo general todas las funciones de R tienen esta otra función que se llama summary, que es resumen en inglés, que cuando la ejecutamos nos da toda la información que está contenida dentro de esos resultados. Es como un resumen de lo que hicimos, ¿no? Y acá lo que vemos, de una forma mucho menos linda que en SPSS, es esto mismo. El p-valor, ven que dice 2e a la menos 16, esto es que hay 16, hay un 0, o sea, hay 16 ceros y después un número, o sea que este valor es súper bajo. Y acá, no sé si recuerdan que nos había dado, el valor f nos había dado 293, bueno, acá nos da lo mismo. Entonces, bueno, acá lo que también nos muestra es que la diferencia entre ambos sexos de salario existe. O sea, los hombres ganan más que las mujeres. Y esta, bueno, esta es una forma de probarlo. Después, algo que podemos hacer, bueno, es la correlación entre las variables, ¿no? Que es como el análisis entre dos variables numéricas, que se hace con la función core, individual T21, P47T, y tenemos uso individual ITF. Esto nos daba 0.48, si mal no recuerdo. Bueno, ven, acá nos da NA, que es como un error. Eso es porque en R nosotros le tenemos que indicar que solo tome los casos válidos. Acá había algunos casos de gente que no respondía, o sea, que no respondía, entonces al estar ese caso vacío, Excel se da cuenta y no lo incluye, SPS también, pero R no, a R le tenemos que indicar. Entonces tenemos que hacer esto, ponerle use complete obs, que use solamente las observaciones completas. Ven, bueno, ahí nos da 0.489, que es el mismo valor que nos daba
que nos daba antes, y lo que nos indica que la correlación es bastante importante. Algo que podríamos hacer, estoy pensando, si nosotros quisiéramos, esto es un poquito más rebuscado, se los muestro, porque ya es cuando uno empieza a hacer como análisis más complicados en R, suele ser un poquito más complejo. Esto se los muestro ahora, pero después, para quien le interese, les voy a subir un detallecito más, más claro, mejor explicado, para que puedan utilizar algunas funciones súper útiles de R. Esta función se llama Tapply y que se utiliza para aplicar lo mismo a distintas variables. Entonces, acá lo que podemos hacer, por eso si no les interesa o se les resulta demasiado complejo, no le presten importancia. Se los muestro para que vean algunas de las potencialidades de R. Y con esta función Tapply le indicamos las dos variables que a nosotros nos interesa, que es la P47T y el sexo, y le ponemos summary. Y esto lo que nos va a dar es una tablita igual a la que nos daba SPSS.